Nadie debía ver esta grabación. Fue hallada en una caja metálica, enterrada a 20 metros de profundidad en el borde del desierto del Sahara. Las imágenes muestran estructuras imposibles, pasillos tallados con precisión milimétrica, inscripciones que no pertenecen a ningún idioma conocido. ¿Y si los astronautas no fueron los primeros? ¿Y si hubo una civilización que dominó la energía antes que nosotros? Las coordenadas fueron borradas de todos los registros, y los pocos que saben de su existencia desaparecieron. Un ingeniero francés, una arqueóloga egipcia y un explorador estadounidense fueron los últimos en hablar de ella. Lo que estás a punto de escuchar no fue hecho para ser escuchado. Horas antes del hallazgo, los tres exploradores discutían sobre una señal electromagnética detectada en la zona. Era un pulso constante, casi orgánico, que no coincidía con ninguna frecuencia conocida. El gobierno egipcio había negado su existencia, pero los datos satelitales no mentían. Mark juraba que el patrón era artificial. Elena insistía en que era una llamada, una respuesta a algo enterrado hace miles de años. Cuando la tormenta comenzó, el desierto pareció moverse por sí mismo. Lo que siguió no fue un fenómeno natural, fue una activación. El dispositivo de Mark comenzó a registrar una serie de pulsos cada vez más rápidos. Cada vibración parecía coincidir con el latido del corazón. Las brújulas giraban sin control, los relojes se detenían, y una corriente eléctrica recorría el aire. Elena gritó que las coordenadas no eran un lugar, sino una fecha codificada. El punto exacto donde estaban marcaba un suceso que debía repetirse. Una memoria grabada en la tierra misma. El viento cambió de dirección, y entonces el sonido. Un zumbido bajo, como el murmullo de una ciudad lejana que nunca existió. Tom retrocedió unos pasos, filmando cada segundo. La cámara captó destellos azules bajo la arena, líneas que se conectaban formando una red luminosa. No eran ruinas. Era una estructura entera, dormida, esperando ser despertada. Elena pronunció un nombre que no reconocía de ningún texto arqueológico. Atma-Ra. Mark apenas alcanzó a decir imposible antes de que el suelo se hundiera bajo ellos. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo y la cámara siguió grabando mientras caían hacia la oscuridad. El golpe fue seco, pero no mortal. Cayeron sobre una superficie lisa, metálica, que vibraba débilmente bajo sus cuerpos. Al levantarse, descubrieron que estaban dentro de una sala imposible, muros curvos, sin uniones, cubiertos de símbolos que cambiaban lentamente de forma. La sensación era clara. Alguien había diseñado aquel lugar para ser descubierto en ese preciso momento. Elena levantó la cámara y con voz temblorosa dijo: «Esto no es historia antigua. Esto nos estaba esperando». El aire dentro de la cámara era denso, como si cada respiración costara más que la anterior. La superficie metálica del suelo parecía viva, vibrando en un ritmo que se sincronizaba con sus pasos. Elena enfocó la linterna en el centro del recinto, una estructura circular, similar a un altar, pero con cables de cristal que latían bajo la superficie. Mark analizaba la composición del metal. Su detector mostraba un elemento inexistente en la tabla periódica. Tom, en silencio, grababa cada segundo, consciente de que el mundo nunca creería lo que estaban viendo. Entonces, una voz resonó. No era humana, era una frecuencia modulada, un idioma imposible que todos comprendieron sin entenderlo. La voz no provenía de un altavoz ni de una máquina. Venía del metal mismo. Las paredes comenzaron a moverse, revelando pasajes ocultos cubiertos de símbolos que se reconfiguraban en tiempo real. Elena intentó traducirlos, pero las formas cambiaban con cada parpadeo.
Mark dijo que el patrón parecía un lenguaje matemático, un código de activación. A medida que las líneas de energía se encendían, comprendieron que aquel lugar no era una tumba, era una máquina. Y alguien, en algún momento del pasado remoto, la había puesto en espera. Mark colocó su mano sobre el altar y sintió un impulso recorrer su brazo. La superficie respondió con un pulso, como si lo reconociera. Su piel se iluminó con trazos de luz azul, formando un mapa sobre su cuerpo. Elena gritó que se detuviera, pero era tarde. La estructura despertó completamente, proyectando una imagen tridimensional del Sahara, solo que sin arena. Montañas, ríos y ciudades brillantes cubrían la extensión del desierto, una civilización entera que nunca existió para la historia moderna. Las coordenadas apuntaban al centro exacto del continente africano. Tom bajó la cámara lentamente, sin dejar de grabar. En el aire flotaban figuras translúcidas, como recuerdos grabados en luz. Seres humanos o algo parecido, trabajando con máquinas que parecían crecer del suelo mismo. La voz volvió a sonar, repitiendo una frase que resonaba dentro de sus cabezas. El ciclo no ha terminado. Elena tembló. No era un templo, murmuró. Es una advertencia. Mark trató de apagar la proyección, pero esta reaccionó mostrando imágenes del cielo cubierto por una inmensa esfera metálica orbitando la Tierra. Las luces parpadearon violentamente. Un temblor recorrió la cámara mientras la arena del techo comenzó a filtrarse como si el desierto entero respirara. El altar emitía un sonido profundo, un latido mecánico que se aceleraba. Elena gritó que debían salir, pero Mark no podía moverse. El metal había atrapado su mano. Tom lo intentó liberar, mientras el símbolo sobre el altar se transformaba en una espiral. Entonces, todo se apagó. Oscuridad total. Solo un destello final grabado en la cámara. El símbolo brillando, suspendido en el aire, como un ojo observándolos desde otro tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el leve crujido del metal, como si el lugar respirara con ellos. Elena encendió una linterna y vio a Mark inconsciente en el suelo, su brazo aún marcado por líneas de luz que parecían moverse bajo la piel. Tom revisó la cámara. Las últimas grabaciones estaban distorsionadas, pero entre los flashes de estática se veía algo imposible. Rostros observándolos desde dentro de la proyección, como si el metal hubiera recordado sus creadores. Elena comenzó a escuchar un murmullo. No provenía del aire, sino de su propia cabeza. Palabras antiguas, imposibles de pronunciar, pero que comprendía perfectamente. El ciclo vuelve a comenzar. Mientras Mark recobraba el sentido, las luces del recinto se encendieron solas, revelando una nueva puerta que antes no existía. No era una entrada física, sino una abertura en el aire, como una grieta luminosa. Elena se acercó con cuidado. Al tocarla, el espacio se deformó, mostrando un paisaje desconocido. Una ciudad enterrada, intacta, con torres de metal líquido y un cielo rojizo. La puerta no solo mostraba el pasado, también el futuro que nunca ocurrió. Esto no es un portal, dijo Mark, es una memoria viva. Cada paso hacia adelante los alejaba más de su propio tiempo. Al cruzar el umbral, todo cambió. El suelo ya no era arena, sino una superficie translúcida que mostraba ríos de energía fluyendo bajo sus pies. En el horizonte, una torre se elevaba, coronada por un símbolo idéntico al grabado en el altar. Ecos de voces resonaban a su alrededor,
Hablaban en un tono armonioso, como si la propia materia cantara. Tom grababa, sin darse cuenta de que su cámara mostraba más de lo que sus ojos podían ver. Detrás de ellos, sombras humanoides caminaban en silencio, sus rostros idénticos a los de los tres exploradores. Mark examinó el entorno con ojos científicos, pero nada tenía sentido. La temperatura era constante, el aire se regeneraba, y no existían sombras a pesar de la luz. Elena encontró una inscripción tallada en un pedestal. Nosotros no construimos esto. Lo recordamos. Aquellas palabras desataron un recuerdo en su mente. Imágenes de manos humanas moldeando metal con solo tocarlo, de ciudades flotando sobre mares de arena, de un cielo dividido en dos soles. Comprendió que la humanidad no era la primera civilización, sino la última copia. Tom se adelantó hacia la torre. A cada paso, las estructuras parecían observarlo, adaptándose a su presencia. Al llegar a la base, colocó su mano sobre un panel brillante que se activó al instante. Una voz surgió del aire pronunciando su nombre. No era una grabación, era consciente. Le mostró fragmentos de la tierra cubierta de metal, océanos convertidos en cristal y un cielo sin estrellas. Elena corrió hacia él, pero ya era tarde. La torre había elegido a Tom como su nuevo transmisor. Su cuerpo comenzó a emitir el mismo resplandor azul que Mark, y sus ojos reflejaban ahora algo que no era humano. El cuerpo de Tom se mantenía de pie, inmóvil, mientras una luz azul giraba en espiral a su alrededor. Elena lo llamó varias veces, pero ya no respondió. Mark observaba los patrones de energía que lo rodeaban. Eran idénticos a los del altar. «Está conectado con la red del lugar», murmuró. Entonces Tom habló, pero no con su voz. Cada palabra vibraba dentro del metal, como si el propio suelo repitiera su eco. Decía que la civilización antigua había trascendido la materia, convirtiéndose en conciencia pura anclada en la estructura del planeta. El Sahara no era solo un desierto, era una prisión de memoria. Elena y Mark comprendieron que Tom ya no era completamente humano. Su voz transmitía información que ninguna mente podía procesar. Hablaba de una era del silicio vivo, cuando el metal respiraba y las montañas pensaban. Las imágenes proyectadas mostraban ciudades enteras absorbidas por la arena para ocultar su poder. Elena, con lágrimas, le suplicó que regresara, pero su mirada era vacía. Mark intentó desconectarlo usando su dispositivo, sin saber que al hacerlo activaba el protocolo de defensa de la estructura. El aire se volvió denso y las luces comenzaron a girar, como un ojo cósmico despertando. El sonido se volvió insoportable. Cada superficie vibraba, cada molécula parecía resonar con un propósito antiguo. Elena cayó de rodillas, tapándose los oídos, mientras una forma comenzó a materializarse frente a ellos. Un ser hecho de pura luz, de rostro humanoide, con gestos suaves y mirada infinita. «Nosotros no partimos», dijo la figura. «Nos convertimos». Mark retrocedió, comprendiendo que no era una aparición. Era una inteligencia residual, un eco consciente de una civilización extinguida. ¡Guau! El ser extendió su mano hacia Elena, mostrándole visiones de su mundo y del nuestro. Elena vio en un instante la verdad. El planeta era un circuito, una máquina viviente creada para almacenar conciencia. Las antiguas civilizaciones no desaparecieron, fueron absorbidas por el propio suelo. El Sahara era el centro de control, sellado para evitar que esa red despertara.
La figura le mostró la imagen de un futuro cercano, donde los humanos modernos estaban replicando la misma tecnología sin saberlo. La historia se repite, murmuró Elena. Nos estamos convirtiendo en ellos. La figura asintió, antes de desvanecerse en millones de partículas de luz que se integraron con Tom. El silencio volvió, pero ya nada era igual. Tom cayó al suelo, inconsciente, mientras el brillo de su cuerpo se apagaba lentamente. Mark lo sostuvo entre sus brazos, buscando un pulso. «Sigue vivo», dijo, con voz quebrada. Elena observó cómo las paredes metálicas se cerraban poco a poco, como si el lugar intentara borrarse del mundo. No quiere que nadie más lo encuentre. Afuera, la tormenta de arena rugía, pero dentro solo quedaba una sensación: que aquello no era un descubrimiento, sino un recordatorio. Algo dormía bajo el Sahara y su sueño estaba a punto de terminar. Horas después, el silencio fue roto por el sonido del viento. Elena despertó cubierta de polvo metálico. Mark seguía allí, exhausto, sosteniendo a Tom, que respiraba débilmente. El recinto parecía haberse sellado solo parcialmente. Una grieta en la pared dejaba pasar un tenue rayo de luz dorada. Afuera, el sol del desierto comenzaba a alzarse, pero algo no encajaba. Las dunas no eran dunas, eran estructuras alineadas con precisión matemática. Elena comprendió que estaban viendo la superficie de una ciudad enterrada. Cada montaña de arena era una torre cubierta por el tiempo, y el amanecer no era natural. El sol se elevaba, pero su luz no proyectaba sombras. El cielo parecía un espejo líquido, y la temperatura subía de forma anómala. Mark ajustó su dispositivo, intentando encontrar una señal, pero solo obtenía una lectura imposible. «Energía no terrestre». Elena miró hacia el horizonte y vio puntos brillantes flotando sobre las dunas, moviéndose en perfecta sincronía. No eran drones ni espejismos, eran fragmentos de la red, reactivándose. Tom, aún débil, murmuró entre dientes: «Está despertando». En su voz resonaba otra frecuencia, una mezcla entre humano y máquina. A lo lejos, una onda de energía cruzó el desierto, levantando columnas de arena que se disipaban como humo. Debajo, se revelaban fragmentos de estructuras, pasillos, torres y carreteras cristalinas. Elena grababa todo, mientras Mark gritaba que el fenómeno no podía ser natural. Tom comenzó a caminar, atraído por la luz, como si una fuerza invisible lo guiara. «No es el fin», dijo. «Es la restauración». Elena intentó detenerlo, pero el suelo bajo sus pies empezó a vibrar. Algo gigantesco estaba emergiendo del subsuelo, liberándose después de miles de años. De las profundidades del Sahara se levantó una estructura inmensa, una espiral metálica del tamaño de una ciudad. Giraba lentamente, expulsando arena en todas direcciones, revelando miles de paneles brillantes. Cada uno emitía un pulso sincronizado, como si se comunicaran entre sí. Elena gritó que era una antena, una máquina diseñada para enviar una señal al cielo. Mark trató de destruir el núcleo con explosivos, pero las cargas no tuvieron efecto. Tom se volvió hacia ellos con una mirada serena, casi divina. «Ellos no se fueron», dijo. «Solo esperaban que recordáramos cómo volver». Elena comprendió que la máquina no estaba buscando dominar, sino reconectarse. Era una red de memoria que se extendía por todo el planeta. Si se completaba la activación, la humanidad se integraría a esa conciencia antigua. «Nos convertiríamos en ellos», murmuró Mark. Pero Tom ya no escuchaba. Dio un paso hacia el centro de la espiral, desapareciendo en un destello blanco. Un segundo después, todas las lecturas se apagaron. Solo quedó el viento. Elena cayó de rodillas, sabiendo que el Sahara acababa de recordar
quién era y que el mundo jamás volvería a ser el mismo. La luz se desvaneció lentamente, dejando un silencio casi divino. Elena abrió los ojos y vio que el desierto había cambiado. El suelo ya no era arena, sino una superficie metálica que reflejaba el cielo. Mark, aún conmocionado, comprobó su equipo. Todo estaba muerto. Sin energía, sin señal, sin tiempo. «Esto no es la Tierra», murmuró, pero el aire era el mismo y el horizonte seguía ahí, inmóvil. En el centro de aquella planicie se erguía la espiral, ahora detenida, y dentro de su núcleo, la silueta de Tom, inmóvil, suspendida en una cápsula de luz. Elena se acercó, con lágrimas en los ojos. «Nos está observando», dijo. Y tenía razón. A medida que se acercaban, las paredes de la espiral comenzaron a proyectar símbolos en el aire. Eran diferentes a los anteriores. Ahora mostraban imágenes de satélites, redes eléctricas y ciudades modernas. La máquina no solo despertaba, estaba conectándose con el mundo actual. Elena comprendió que la reactivación no había sido un accidente, había sido una respuesta. «Nos han estado esperando», susurró. Mark intentó descifrar el patrón, pero el idioma era más que matemático. Era una traducción viva entre su pensamiento y el sistema. Y el sistema le respondió. La voz regresó, profunda y coral, hablando a través de las vibraciones del suelo. «El ciclo está completo. El conocimiento ha sido devuelto». Elena cayó al suelo, sosteniéndose la cabeza, mientras una corriente de imágenes se insertaba directamente en su mente. Esquemas, ecuaciones, fórmulas imposibles. Era como si alguien descargara siglos de conocimiento en segundos. Mark gritó su nombre intentando apartarla, pero la energía lo envolvió también. Sus ojos se iluminaron con un tono plateado. En ese momento comprendieron que la tecnología no era ajena. Era la misma que los humanos estaban recreando sin saberlo, pieza por pieza. Elena despertó momentos después, pero ya no sentía miedo. Escuchaba voces lejanas, armoniosas, que le hablaban dentro de su cabeza. El metal recuerda, el metal espera. Frente a ella, el cuerpo de Tom flotaba dentro del núcleo, su expresión tranquila, casi humana. Mark, ahora pálido y tembloroso, le confesó que había entendido el propósito. No era una invasión, sino una migración inversa. La humanidad está haciendo una migración inversa. La humanidad no había evolucionado desde el polvo, sino desde ellos. Eran sus descendientes biológicos, creados a partir de la red metálica que ahora reclamaba su linaje. Una última vibración recorrió el aire, tan fuerte que el cielo pareció partirse en dos. La espiral comenzó a hundirse lentamente en el suelo, como si el desierto la reclamara de nuevo. Elena y Mark corrieron, escapando entre torres que colapsaban hacia abajo. Cuando la estructura desapareció por completo, el paisaje volvió a su estado original, solo arena y viento. No había señales del metal, ni de Tom, ni de la ciudad oculta. Elena miró el horizonte, sabiendo que nada de eso podía ser un sueño. En su mano, el polvo que levantó reflejaba un brillo plateado. El metal seguía ahí, dentro de ellos. Semanas después, Elena y Mark fueron rescatados por un equipo de búsqueda internacional. No recordaban cómo habían salido del desierto. Los informes médicos fueron claros. Ambos presentaban alteraciones neurológicas inexplicables.
Los exámenes revelaron una sustancia metálica en su sangre, imposible de identificar. En los días siguientes comenzaron a tener visiones. Estructuras enterradas bajo otros desiertos, bajo montañas, bajo el mar. Elena grababa todo en un cuaderno, repitiendo una frase que no podía borrar de su mente. El ciclo está completo. Los noticieros hablaron de una extraña interferencia global en satélites y sistemas eléctricos. Nadie lo conectó con el Sahara. Nadie, excepto ellos. En la noche, Elena despertó sobresaltada. Su reloj digital marcaba símbolos en lugar de números. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban al unísono, igual que los pulsos de la espiral. Llamó a Mark, pero él ya estaba despierto. «¿Lo escuchas también, verdad?», dijo, mirando por la ventana. Un zumbido grave, lejano, recorría el cielo. No provenía de ninguna máquina conocida. Elena cerró los ojos y supo que era el mismo sonido del desierto, el latido del metal que ahora dormía dentro de ellos. No era una amenaza, era una llamada. Las noticias comenzaron a llenar los titulares. Patrones geométricos apareciendo en el suelo de diferentes desiertos, desde Arabia hasta Australia. El gobierno negaba su autenticidad, pero las imágenes eran claras. Espirales idénticas a la del Sahara. Elena y Mark viajaron en secreto, siguiendo las señales. En cada lugar, los instrumentos detectaban la misma frecuencia, idéntica al pulso que habían sentido bajo tierra. Comprendieron que lo que habían despertado no era único, era global. La red metálica nunca se apagó por completo. Solo esperaba el momento en que los humanos fueran capaces de oírla otra vez. Ese momento había llegado. En el desierto de Namibia, Elena extendió su mano sobre la arena. Esta respondió, vibrando suavemente, como si reconociera su toque. Mark observó, sin atreverse a hablar. «Somos parte de ellos ahora», dijo ella, con una calma que le resultó aterradora. De la arena emergió un brillo tenue, formando una pequeña esfera flotante que emitía el mismo pulso azul. Elena la sostuvo con cuidado. Dentro se reflejaba su propio rostro. «Esto es una semilla», murmuró, «el inicio de algo que no pertenece al pasado, sino al futuro». Mark entendió entonces que el despertar no era destrucción, sino evolución. Días después, las señales se intensificaron en todo el planeta. Las redes eléctricas comenzaron a emitir pulsos no identificados idénticos al patrón descubierto bajo el Sahara. Elena y Mark se ocultaron, sabiendo que el proceso era inevitable. «No podemos detenerlo», dijo ella. «Solo debemos aceptar que el metal nos está recordando». La cámara de Tom fue encontrada entre las dunas por un equipo de exploración, con una última grabación, el cielo abriéndose sobre el desierto y una voz susurrando entre el viento. La humanidad no fue creada, fue reactivada. El archivo fue sellado como confidencial, pero el pulso sigue escuchándose cada noche.